¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más impactantes y decisivos de toda la historia del Éxodo. Hablamos de esa noche que literalmente cambió todo, selló el destino de un imperio y vio nacer a una nación. A ver, pensemos en esto. Ya habían caído 9 plagas, una más terrible que la otra. ¿Y el faraón? Nada, seguía terco, inflexible. Pero estaba por llegar una advertencia más, la última. Y esta era tan pero tan terrible que iba a quebrar por completo al hombre que se creía el más poderoso del mundo. La pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que le dijeron? Ok, entonces vamos a ver bien qué onda con esta advertencia final. Porque, ojo, esto no fue una negociación, ¿eh? Tampoco fue un, por favor, déjanos ir. No. Fue una profecía, algo que no se podía evitar. Un decreto que se entregó así, directo en el corazón del poder de Egipto. Y es Moshe, o Moisés, quien dice estas palabras. Pero hay que notar el peso que tienen, porque no está hablando por él mismo. Es una declaración directa de Dios. Y la precisión, híjole, es para poner la piel de gallina. El momento exacto, la medianoche. Y el lugar, todo, absolutamente todo Egipto. Y lo tremendo de esta plaga era que no iba a perdonar a nadie. O sea, era para todos, sin excepción. Desde el hijo del faraón, el futuro rey, hasta el hijo de la esclava, la persona con menos poder, e incluso hasta los animales. El primer nacido de cada animal, que para los egipcios eran como dioses. Imagínense el golpe. Fue un ataque directo al futuro, al poder y a las creencias más profundas de todo Egipto. Pero esperen, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Hay un detalle que a primera vista podría pasar desapercibido. La palabra que se usa en hebreo es kajatot, que significa algo así como alrededor de, o aproximadamente. Y aquí uno se pregunta, a ver, si el mensaje viene de Dios y es súper preciso, ¿por qué Moshe le mete esta palabrita que suena como a que no estaba muy seguro? Pues resulta que la orden de Dios, como se sabe después, sí era precisa. A la medianoche, punto. Pero lo que Moshe comunicó fue un poquito diferente, como a la medianoche. Y esta pequeña diferencia no es para nada un error, ¿eh? Al contrario, es una estrategia brillante. Aquí es donde entra la explicación de Rashi, el gran comentarista. Él dice que Moshe fue muy astuto. Se adelantó y pensó, a ver, los astrólogos del faraón van a intentar calcular la hora exacta y es muy probable que se equivoquen. Entonces, al decir como a la medianoche, Moshe se estaba cubriendo. Así, si los astrólogos fallaban en su cálculo, no podían salir a decir Moshe es un mentiroso. Esto aseguraba que nadie pudiera negar el milagro. Qué nivel de liderazgo y de visión, de verdad. Bueno, ya quedó clara la amenaza, ¿verdad? Pero justo aquí, la historia da un giro súper importante, porque no todo es destrucción. También hay un plan de salvación. Dios da instrucciones súper claras, un camino para protegerse, un ritual, paso a paso, diseñado para sobrevivir en medio de todo ese caos. Y este punto es clave, es pura teología. Rashi explica algo muy profundo, que después de tantos años de esclavitud, el pueblo de Israel estaba, por así decirlo, desnudo de méritos espirituales. O sea, estas instrucciones no eran nomás porque sí, eran una forma de que ellos mismos participaran en su rescate, de que demostraran su fe y de alguna manera se ganaran esa redención. A ver, ¿cuáles eran estas instrucciones? Eran muy precisas. Primero, cada familia tenía que escoger un cordero, uno sin ningún defecto y llevarlo a su casa, y vivir con él 4 días. Luego venía el acto principal, usar la sangre de ese cordero para marcar los postes de las puertas. Una señal clarísima, pública, de su fe. Y por último, la cena. Pero no era una cena relajada, para nada. Tenían que comer deprisa, ya listos para irse, con el bastón en la mano como quien está a punto de empezar el viaje de su vida hacia la libertad. Como ven, cada cosita de este ritual tiene un porqué, un significado muy profundo. Pero para entenderlo bien de bien, hay que empezar por el nombre, la palabra que lo resume todo, que contiene toda la acción de esa noche, Pesaj. Y la promesa de Dios fue esta. La sangre en las puertas no era como un amuleto mágico, no. Era una señal de obediencia. Era la prueba de que la familia que vivía ahí dentro había seguido las instrucciones al pie de la letra. Y al ver esa sangre, se activaba la protección divina. Y con esto entendemos por fin el nombre. Pesaj se refiere al sacrificio, al cordero, pero la raíz de la palabra, el verbo, significa pasar por encima o saltar. ¡Es increíble! El nombre del sacrificio es exactamente la misma palabra que describe la acción de Dios para salvarlos. El acto de fe de la gente y la respuesta de Dios, todo junto, en una sola palabra. Rashi, de nuevo, nos da una imagen fuertísima. Dice que no fue un ángel ni ningún mensajero. Fue Dios mismo quien recorrió Egipto esa noche.
La imagen que pinta es la de Dios saltando por encima de las casas que tenían la marca, pasando de una casa egipcia a otra para ejecutar el juicio, pero protegiendo al mismo tiempo a las familias israelitas que vivían ahí en medio de todo. Y con esto llegamos a un punto clave. ¿Cómo es posible que una noche de tanto terror, pero también de tanta fe y liberación, no se pierda en el tiempo, como tantas otras historias? Bueno, pues vamos a ver cómo se convierte en mucho más que un simple recuerdo. Se transforma en un legado, algo vivo, que dura para siempre. La orden no era nada más sobrevivan esta noche. Era sobrevivan y recuérdenla. Pesach se establece como una fiesta para siempre, como una columna vertebral de la memoria del pueblo, algo que se tiene que revivir y enseñar cada año, de padres a hijos y a los hijos de sus hijos. Y justo de este evento nace la fiesta de los panes sin levadura, o las Matzot. Por 7 días se recuerda esa salida de Egipto a toda prisa, cuando no dio tiempo ni de que fermentara el pan. Y ese número, el 7, simboliza un ciclo completo. Es una celebración de una semana entera. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Pensemos. La experiencia original fue de miedo, de no saber qué iba a pasar, una prueba de fe tremenda. Y sin embargo, lo que queda, el legado, no es el trauma, es la celebración de la libertad. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice sobre el poder que tienen la memoria, los rituales y la forma en que contamos las historias, para transformar los momentos más oscuros en los cimientos más luminosos de la identidad de todo un pueblo?